Moi bo día a todos e todas, benvindos. Moi benvindos á segunda xornada técnica de Green Gap sobre planificación de estrategias locais de infraestructura verde a nivel local, que nesta ocasión celebraremos aquí, en Santiago de Compostela, baixo o título Impulsando as infraestructuras verdes. Aínda que presumo que todos os asistentes, tanto presentes aquí como os que nos están seguindo por streaming e aos que agradecemos a súa presenza, son coñecedores do proxecto Green Gap. Lémbrolles, para situármonos, que se trata dunha iniciativa de colaboración transfronteiriza entre Galicia e norte de Portugal, co obxectivo de incrementar a protección e a conservación da natureza, a biodiversidade e as infraestructuras verdes, tamén nas zonas urbanas, e reducir toda forma de contaminación. Todo isto no marco das políticas da Unión Europea orientadas a avanzar cara a unha Europa máis verde, con menos emisións netas de carbono, que promova unha transición enerxética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economía circular, a mitigación do cambio climático e a adaptación a él, a prevención e xestión de riscos e a mobilidade urbana sostible. Quizá o elemento máis novedoso de Green Gap é o papel das administracións locais e a súa implicación como axente clave no desenvolvemento de políticas de conservación e protección da natureza nun territorio, Galicia e norte de Portugal, que comparten unha mesma realidade xeográfica e problemática ambiental. Para arrincar a xornada, antes de entrar de cheo no proxecto Green Gap, contaremos cun relator de excepción, Pedro Calaza, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, entre outras moitas responsabilidades, que nos ofrecerá unha perspectiva da infraestructura verde en España. A continuación, entraremos xa en materia a través de 3 mesas redondas que nos permitirán achegarnos, en primeiro lugar, as guías metodolóxicas e as estrategias desenvolvidas no marco desta iniciativa. Tamén coñeceremos os proxectos piloto que se están a desenvolver no marco de Green Gap para a restauración da biodiversidade, a renaturalización e o deseño de paisaxes resilientes fronte ao cambio climático. E, finalmente, coñeceremos as distintas ferramentas das que se dispón e o programa formativo que se está desenvolvendo para o impulso das infraestructuras verdes a escala local. Será unha xornada intensa, pero estou segura de que moi proveitosa. Iso sí, antes de empezar, gustaríame convidar a que comparta connosco as súas reflexións o director do Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia, Enrique Luis de Salvador. Adiante. Pois moi bo día a todos. Benvidos a este día desta xornada que convoca o Instituto de Estudos do Territorio como socio principal deste proxecto Green Gap. Unha xornada, esta segunda xornada, titulada como Xornada Técnica sobre Planificación de Estrategia de Infraestructura Verde a nivel local, que non é outra cousa que a finalidade principal deste proxecto Green Gap, financiado con fondos europeos polo FEDER e que estáse a desenvolver por parte da Consellería de Medio Ambiente desde fai xa 3 anos. Por lo tanto, é un momento ideal para facer un balance e para tratar de compartir con todos vos as experiencias que se viñeron desenvolvendo durante estes 3 anos. Penso que foron 3 anos de traballo duro, de traballo de moita coordinación, en a que todos, absolutamente todos, os socios do proxecto Interreg, colaboraron ou están a colaborar ou están a facelo de maneira moi positiva. Por tanto, hoxe é un día de balance, un día de comentar e de trasladar e de compartir con todos estas experiencias que giran en torno a algo fundamental para a Consellería de Medio Ambiente, que é o desenvolvemento da Estrategia de Infraestructura Verde. A Xunta de Galicia foi quen de desenvolver esta estrategia, de redactar esta estrategia, de aprobala no ano 24, en outubro do 24, e de publicala en febreiro do 25, será neste mesmo ano, sendo a primeira comunidade autónoma e a única hasta o momento que aprobou, que tuvo,
a publicación desta estrategia por riba, por ser primeira do resto de España. Por lo tanto, temos que sentirnos orgullosos desos e agora toca desenvolver esta estrategia de infraestructura verde. Que vimos facendo, neste caso, con este tipo de proxectos europeos. Un proxecto europeo que, en concreto, o Green Gap, se traslada ao ámbito local, que entendemos que a outra escala que está por desenvolver, porque si está feito a nivel da Unión Europea, está feito a nivel do Estado, está feito ahora a nivel da Comunidade Autónoma e agora toca o desenvolvemento a nivel local. E aí, por eso, contamos con a colaboración tanto dos concellos transfronterizos de Galicia e Norte de Portugal como de todos os concellos. Entendemos que esta estrategia ten que se facer extensiva absolutamente hasta o nivel local e tanto no ámbito urbano como no ámbito rural. Por lo tanto, benvidos a todos, moitísimas gracias por acompañarnos. Eu espero que esta xornada, que está deseñada ou planificada de un xeito que sea o máis ágil posible, que as ponencias non duren moito máis de 20-25 minutos, entendemos que nese sentido vai a ser moito máis levadeira a mañán. Entendo que vai a merecer a pena este sacrificio de ter respondido hoxe aquí a esta convocatoria do Instituto de Estudio do Territorio e que ao final da mañán esteamos todos satisfeitos de poder compartir con todos vos estas experiencias do programa Green Gap e este impulso que queremos manifestar con este tipo de actuacións a través desa colaboración directa cos concellos, coa administración local. Moitas gracias a todos e bo día. Moitas grazas, director. Arrincamos, pois, esta xornada técnica, como lles adiantaba hai un momento ao comezo do acto, cunha conferencia inaugural da man de Pedro Calaza, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, director da Escola Galega de Paisaxe da Fundación Juana de Vega e presidente da Asociación Española de Parques e Xardíns Públicos. O seu relatorio, titulado A infraestructura verde en España, camiñando cara a contornas máis saudables, ofreceranos, sen dúbida, claves valiosísimas para continuar avanzando nesta materia. Adiante. No sé dónde está el mando. Hola, muy buenos días. En primer lugar, como no, agradecer la amable invitación de la Xunta de Galicia, ¿no?, para poder trasladar algunas ideas, algunas experiencias, gracias, y algunos casos de éxito, sobre todo en España, ¿no? Lo vamos a abordar desde un prisma multiscalar, ¿no? Bueno, el título, La infraestructura verde en España, caminando hacia entornos más saludables, incita, como no, a hablar también un poco de salud, ¿no?, de lo que es salud pública y la relación inherente entre infraestructura verde y salud. Voy a contar un poco el contexto, el por qué estamos trabajando en infraestructura verde, algunos conceptos nuevos que yo creo que es bueno aclarar, ¿no?, y luego algunos ejemplos prácticos, en este caso, alguno en Galicia, también Barcelona, que aunque sea una escala mucho más grande, la filosofía de intervención es sumamente interesante, ¿no? ¿Qué relación o qué vínculo tiene esta imagen, esta interacción con elementos naturales, con esta otra imagen? Platón, Aristóteles, etc. El vínculo que tienen es una palabra que es filo, es el vínculo emocional innato del hombre hacia los seres vivos, lo que es la biofilia, y el vínculo también hacia el conocimiento, que es la filosofía. Cada día más la filosofía, la ciencia y el conocimiento es el argumento más importante que tenemos para trabajar en elementos de infraestructura verde. Y no hablo solo a nivel urbano, hablo también a nivel, lógicamente, suburbano, regional y nacional. Lógicamente, el impulso de este tipo de estrategias de planificación del territorio tiene mucho que ver con una inadecuada, en general, gestión del territorio, ¿no? El ser humano ha degradado el territorio, lo ha contaminado, lo ha fragmentado, ha minimizado la conectividad, ha generado una pérdida importante de conectividad y también ha generado un calentamiento global que es palpable, ¿no? Es curioso porque el calentamiento global ya fue alertado a mediados del siglo XIX por una matemática autodidacta que era Eunice Newton, que dijo que
de forma empírica que el CO2, cuando estuviese saturando la atmósfera, generaría un calentamiento global desorbitado, ¿no? Esta persona pasó sin pena ni gloria. En esa época las mujeres pues, no tenían representación a nivel científico, pero sí que fue publicada, ¿no?, en unas actas de una convención de la Sociedad Americana del Avance del Conocimiento en 1856. Es decir, desde mediados del siglo XIX sabemos que el problema puede ser ocasionado por el CO2. Otro problema importante que está como ingrediente, ¿no?, en los elementos de infraestructura verde es la biodiversidad, ¿no?, la pérdida de biodiversidad. Lo que veis en pantalla es un gráfico de un documento que salió de la COP15, ¿no?, de Kunming-Montreal. En la parte superior vemos la temperatura media anual desde 1970 al año 2018, lógicamente más azul, más frío, más rojo, más calor. Y en la parte inferior vemos la biodiversidad mundial. Más verde oscuro, más biodiversidad, más amarillo o más gris, menos biodiversidad. Por tanto, relación directamente proporcional, calentamiento global. No olvidemos que la biodiversidad es, por definición, el corazón de la propia infraestructura verde. Por tanto, debemos trabajar en biodiversidad. Lamentablemente, a nivel social, cuando la gente habla de biodiversidad, se cree que está fuera de las ciudades, ¿no? Y es cierto también, ¿no? Pero también están las ciudades, ¿no? Estos mapas, que son también de ese documento de la COP15, ponen de manifiesto que desde 1950 el ser humano se ha ido asentando en diferentes puntos calientes de biodiversidad. Por tanto, la biodiversidad también está en las ciudades y también es uno de los objetivos más importantes que tiene cualquier estrategia de infraestructura verde o cualquier, digamos, implementación de soluciones basadas en naturaleza. Todo ello se sutura con un concepto también emergente, que es el concepto de salud única, de One Health, ¿no?, una salud que habla del planeta, que habla de los animales y habla de las personas. Y es un concepto que reclama el trabajo colaborativo de veterinarios, de médicos, de ingenieros, de biólogos, de sociólogos, de economistas, etc. Y ese planteamiento transversal de consiliencia, ¿no?, también es un planteamiento que debe trasladarse, como no, a los proyectos de infraestructura verde. Nosotros en la Fundación Juana de Vega hicimos en el año 2019 una estrategia, luego comentaré algún matiz, ¿no?, supramunicipal para 31 ayuntamientos a la vez. Y trabajamos una cantidad enorme de diferentes profesionales, como los que he citado ahora mismo. Salud, ciudades vivibles, ¿no? Yo cuando nací, igual que todos ustedes, ¿no?, he nacido con dos códigos. Un código genético, hay gente más fuerte, menos fuerte, yo ahí no puedo hacer nada. Pero yo también nací con un código postal. Y el código postal define tu economía, tus relaciones, tu cultura y tu salud. Y precisamente la infraestructura verde es una herramienta fantástica para trabajar en la búsqueda de lo que es la equidad y la justicia ambiental en las ciudades. Por tanto, uno de los aspectos también importantes para conseguir ciudades saludables, vivibles y más biofílicas es, lógicamente, trabajar con la parte de equidad ambiental. Esto no es un tema baladí, es un tema que está siendo respaldado por una cantidad emergente enorme de publicaciones científicas que también se trasladan a diferentes periódicos para que la población sepa que realmente la infraestructura verde no es un condicionante territorial, es simplemente una herramienta para mejorar la calidad de vida de toda la población, ¿no? Una mejora que puede ser de tipo activo y también de tipo pasivo. Yo puedo mejorar la salud de las personas promoviendo la actividad física, con más sendas, más parques verdes, etcétera, etcétera. Y también puedo promover la salud mejorando el medio ambiente, ¿no? Creando, por ejemplo, refugios climáticos. Todavía en Galicia no son tan necesarios, pero bueno, hace poco estuve dando una conferencia en Lanzarote y allí ya tienen un manual para lo que es el diseño de refugios climáticos, ¿no? Por tanto, tenemos la oportunidad de utilizar los elementos naturales para la mejora de la salud. Como decía, no es un tema superficial, es un tema demostrado científicamente. Hay diferentes teorías, como la biofilia, ART y la teoría de la reducción de estrés del doctor Ulrich en Texas, que lógicamente en 20 minutos no puedo abordar. Lo que es importante es que en los últimos 25 años la Unión Europea, bueno, y diferentes Estados miembros han ido o hemos ido desarrollando normas, directrices y legislación vinculada al impulso de un cambio en la planificación del territorio. Como veis, en los últimos 25 años hay una cantidad enorme, ¿no?, de documentos. Quizás por subrayar los más directamente relacionados con la infraestructura verde es, lógicamente, la Estrategia Europea, aprobada en el 2013, la Estrategia Nacional del 2021 y, como no, la recién aprobada Ley de Restauración de la Naturaleza, que, como bien sabéis, es un reglamento vinculante en España, en España y Portugal, es de obligada aplicación, ¿no? Y la restauración de la naturaleza
está muy vinculada con la infraestructura verde, porque ¿cómo se llama el documento nacional de infraestructura verde? Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de Conectividad y Restauración Ecológica. Y la restauración en las ciudades también entra dentro del marco competencial de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Por tanto, tenemos herramientas, tenemos normativa, tenemos el impulso político, económico, y social para trabajar, ¿no? ¿Qué pasa en las ciudades, ¿no? Que es un poco el motivo principal de esta conferencia, ¿no? Tenemos un problema de concepto, ¿no? El diccionario español dice que una ciudad define ciudad por negación a los elementos naturales. Dice que es cualquier espacio geográfico cuya población grande se dedica en su mayor parte a actividades no agrícolas, es decir, niega la naturaleza. El propio Ortega y Gasset decía, la diferencia radical entre ciudad y naturaleza es la base de su definición. Por tanto, primer problema, conceptualmente, una ciudad no responde a la cultura actual del siglo XXI. El filósofo alemán Spengler decía, los gestos de una ciudad representan la historia psíquica de una cultura. ¿Cuál es la cultura actual del siglo XXI? ¿Por qué estamos hoy aquí en esta sala? Lógicamente, para intentar alcanzar este tipo de imagen, ¿no? Esto no es IA, es una realidad. Esto es la ciudad de Hamburgo, en Alemania, una de las ciudades que lleva más tiempo trabajando y con mayor éxito en temas vinculados a soluciones basadas en naturaleza y, como no, en infraestructura verde. Decía que la relación entre salud, ciudad e infraestructura verde es una evidencia. El Centro de Salud Global de Barcelona cifró en 43.000 el número de muertes que podrían haber sido evitadas con una mejor dotación de espacios verdes públicos. Y también aparece Santiago. ¿Qué pasa en Santiago? Pues la verdad es que está bastante bien situada. De las 800 ciudades está en el puesto 838. Cuanto más abajo, mejor situada. Por tanto, Santiago de Compostela es un ayuntamiento que, a priori, según datos de este estudio técnico-científico, tiene una cantidad de muertes evitables muy baja. Hablamos de 6 en el caso de NDVI o hablamos de 2 en el caso de área verde de propiedad y de gestión municipal. Lógicamente, todo ello está recogido por universidades. Hablamos de Harvard, hablamos de Bolonia, hablamos de Edimburgo, donde se trabaja ya en másters híbridos entre urbanismo y salud pública. Y, lógicamente, en el marco del urbanismo entra la infraestructura verde. Ahí emergen conceptos como la salud espacial, esa salud que, en cierta medida, busca la mejor zona de solape entre lo que es diseño urbano, lo que es salud y lo que es naturaleza. Y ello ha impulsado la aparición de neologismos, de nuevos conceptos que yo creo que poco a poco van calando en la sociedad, ¿no? Y van calando también en la parte más profesional, ¿no? Hemos hablado de biofilia, esa palabra fantástica que en teoría acuñó Erich Fromm en el libro El corazón del hombre en el año 56 y que fue popularizada por Edward Wilson, el que veis en el medio de la pantalla arriba, que también es a la postre el que acuñó la palabra biodiversidad y el que impulsó también la palabra consiliencia. Por tanto, tenemos biofilia, biodiversidad, biomímesis, que es la inspiración del hombre en elementos naturales para solucionar problemas de energía, de depuración, de salud, de movilidad, etcétera, etcétera. Y luego tenemos una que utilizamos con mucha alegría últimamente, que es la resiliencia, ¿no? Siliencia significa saltar, resiliencia es saltar hacia atrás, ¿no? Es decir, recuperar. Y eso va un poco de la mano de lo que es la consiliencia. La consiliencia es trabajar desde un prisma transversal buscando la unidad de conocimiento. La sociedad posmoderna fragmentó el conocimiento. Hay mucha gente que sabe de arquitectura y poco de biología, o mucho de biología y poco de arquitectura, o poco de historia, etcétera, etcétera. Este personaje, William Wegel, también en el siglo XIX, acuñó esta palabra para recuperar un poco esa mirada renacentista para abordar los diferentes problemas que había en la sociedad. Como comentario, yo soy más de utilizar la palabra naturalización que renaturalización. ¿Por qué? Porque el prefijo re tiene connotaciones a veces negativas, como reprobar, a veces también significa atrás, como recámara, y a veces naturalizamos donde antes no había vegetación. En Galicia no suele pasar, pero en otros contextos geográficos sí. Metemos arbolado y arbusto donde no había nada. Entonces no estamos renaturalizando, estamos naturalizando. Bien, recordad que la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde es una herramienta de planificación del territorio, es decir, un parque público no es una infraestructura verde, es un elemento de la infraestructura verde. La infraestructura verde es una red
donde se conectan los diferentes elementos que la conforman. Y, de hecho, el término debería ser utilizado en singular. Solo hay una infraestructura verde, a escala europea, nacional, Galicia, etcétera, etcétera. Por tanto, debemos intentar recuperar la esencia conceptual de red de lo que es la infraestructura verde, donde hay una mirada del hombre a nivel de planificación, de diseño y de gestión, y donde, desde un prisma multiscalar, el Estado, Galicia y los diferentes ayuntamientos debemos trabajar, ¿no? De hecho, la propia Estrategia Nacional de Infraestructura Verde recoge que las competencias en la identificación y delimitación de los elementos de infraestructura verde son los ayuntamientos. Por tanto, los ayuntamientos tienen la gran oportunidad de trabajar en este marco y luego también tendrán la oportunidad de trabajar cuando se redacte finalmente el Plan Nacional de Restauración Ecológica. El Plan Nacional de Restauración Ecológica, que se centra en la parte de agricultura, de ganadería, la parte fluvial, pero también en los polinizadores y en las ciudades. Y para trabajar en las ciudades, los ayuntamientos, dentro de 2 años, cuando se apruebe el Plan Nacional en el 2027, tendrán, lógicamente, que desarrollar un plan municipal de restauración ecológica. Avanzamos. Bueno, esto es simplemente recordar los focos de interés en los que trabaja la Ley de Restauración de la Naturaleza. Hay un documento en el que yo he participado de directrices y criterios de restauración, que se puede descargar de Internet, de la página web del MITECO, del Ministerio. De hecho, bueno, hicimos un documento bastante amplio de 500 folios y finalmente salieron publicados 60 nada más. Pero bueno, toda la esencia, digamos, conceptual, de trabajo, directrices, están recogidas en este documento de directrices. El bill metal a veces es el gran problema, ¿no? Se ha cuantificado por parte del Ministerio la cantidad económica en millones de euros que va a hacer falta para poner en marcha el Plan Nacional de Restauración Ecológica. Y tenemos un déficit entre 2.400 y 3.700 millones de euros al año. Es decir, tenemos que buscar alternativas, sistemas de financiación o mecanismos para poder aportar dinero. Y ahí se han dibujado, en la última sesión de trabajo a la que he asistido en el Ministerio, diferentes aspectos vinculados con el crédito de biodiversidad, el pago por servicios ambientales, la implicación de las empresas para que puedan trabajar invirtiendo, como no también, en las ciudades. Por tanto, se abre un abanico muy importante para poder implicar a otras entidades, a otras instituciones, para poder abordar ese déficit económico que ha calculado el propio Ministerio, ¿no? Lo que es importante es que en este grupo de trabajo de ecosistemas urbanos, que es de restauración, como bien decía antes, también, lógicamente, de infraestructura verde, se han identificado una serie de retos y oportunidades. En los retos es importante el segundo, necesidad de coordinación de los instrumentos urbanísticos existentes con las exigencias de restauración. Es decir, el urbanismo debe integrar, lógicamente, todo lo que son las diferentes capas de la infraestructura verde, los diferentes planes y estrategias de infraestructura verde y los diferentes planes y estrategias de restauración ecológica. Por tanto, tenemos que trabajar, como bien decía antes, desde un prisma transversal con los diferentes ayuntamientos en España. Antes cité lo de la biodiversidad. La biodiversidad es uno de los aspectos más importantes y debemos de calcularla con mecanismos o con métricas que estén validadas científicamente, ¿no? Decía nuestro amigo Kelvin, el de los grados, ¿no? Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Ahora mismo tenemos una serie de sistemas métricos de indicadores de biodiversidad robustos, basados en ciencia, que podemos utilizar, ¿no? Como es el índice de Singapur o como es, por ejemplo, el índice creado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Quiero decir con esto que cuando trabajemos haciendo planes de infraestructura verde, cuando calculemos las métricas de biodiversidad, no vale hacer un inventario. Hay que saber realmente utilizar sistemas métricos validados científicamente para trabajar con ciencia. En el Reino Unido, el año pasado, entró en vigor en enero una ley que se llama BNG, que es Ganancia Neta de Biodiversidad, y es una ley que ha sido consensuada, ¿no?, con desarrolladores, arquitectura, políticos, etcétera, que dice que de forma independiente del tipo de desarrollo urbanístico y de forma independiente del tamaño que tenga, debo garantizar un 10% de aumento de biodiversidad. Si no consigo aumentar la biodiversidad, no me dan licencia municipal. Es decir, debo demostrar, y también tiene acompañado a la ley un documento bastante sólido de cálculo de la biodiversidad, debo demostrar que el proyecto es ecológico y que permite, en cierta medida, pues, avanzar en infraestructura verde.
Bien, esto era un poco el marco general. Antes adelantó Enrique que la única comunidad autónoma en España que tiene estrategia de infraestructura verde es la gallega. De hecho, hay alguna comunidad autónoma que todavía está encargando los trabajos previos, que es decir, van súper atrasados. Tenían que haber aprobado toda España, ¿no?, todas las comunidades, en julio del 2024 y, lamentablemente, no lo ha hecho. Bueno, simplemente, ya lo sabéis, que tenemos estrategia de infraestructura verde, que está muy alineada, lógicamente, con las metas y objetivos de la estrategia nacional y que también en Galicia tenemos, yo creo que en toda España solo hay una experiencia a nivel supramunicipal, que es la que hemos hecho en Galicia, ¿no?, la del área metropolitana de Coruña. Y también tenemos un solo ayuntamiento, que yo sepa, que ha aprobado en pleno municipal la estrategia de infraestructura verde, que es el Ayuntamiento de Ponteareas. Por tanto, tenemos estrategia regional, supramunicipal y también estamos avanzando con las municipales. A nivel municipal, bueno, yo he coordinado una guía de la Federación Española de Municipios y Provincias, que podéis descargar de Internet, donde se recoge el conocimiento de diferentes también experiencias nacionales e internacionales para impulsar diferentes estrategias de infraestructura verde. Y también en el informe sobre sostenibilidad en España, el año pasado, de la Fundación Alternativas, también tuve la oportunidad de trabajar con un capítulo, ¿no?, abordando también la situación que hay en España a nivel de implementación de estrategias de infraestructura verde. Por tanto, ya bajando de escala a nivel municipal, tenemos conocimiento, tenemos ciencia, tenemos profesionales que pueden utilizar diferentes variables, ingredientes de cantidad, proximidad, calidad, composición, diseño y accesibilidad para mejorar un poco la situación, ¿no? El tema de la inequidad que comentaba antes es muy visible en esta imagen. Esto es en la India. Como veis, hay una especie de línea que divide dos ciudades, ¿no?, la ciudad con menos recursos, que es la parte inferior, no hay elementos verdes, y la parte con más recursos, que es la zona superior. Lamentablemente, hay muchísimos estudios internacionales que demuestran que la aparición, la presencia de elementos de infraestructura verde mejora, lógicamente, bueno, mejora no, está relacionada con una mayor renta, unos mayores ingresos. Bien, en España, poco a poco, han ido apareciendo diferentes estrategias en diferentes sitios, cada día más, porque, por ejemplo, la Fundación de Biodiversidad exige, ¿no?, que los ayuntamientos tengan una estrategia de infraestructura verde. Si quiero acceder a proyectos financiados, subvencionados, pues debo trabajar en la estrategia, ¿no? Bien, así rápidamente, la estrategia a nivel supramunicipal, que, como bien decía antes, se desarrolló hasta el año 2019, se trabajó en este área, son 140.000 hectáreas, un área más o menos para unos 465.000 habitantes, 31 ayuntamientos, y lo que hicimos fue desarrollar, claro, en el año 2017, cuando empezamos, no había casi metodología, no había casi, digamos, experiencias internacionales para poder inspirarnos. Entonces, creamos una ad hoc, creamos una propia, ¿no? Y creamos una en lo cual lo primero es, lógicamente, saber qué tienes, inventario, análisis, diagnóstico. A partir de ahí analizamos las características más importantes que tiene la infraestructura verde, como la conectividad, la ausencia de fragmentación, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos que genera, y después, a partir de ahí, fuimos caracterizando diferentes elementos y proponiendo diferentes soluciones. En ese momento se utilizó una metodología de la EMA, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, donde generabas dos redes, ¿no?, una de conservación y otra de restauración. Es decir, la restauración ya estaba implícitamente presente en cualquier metodología desarrollada en esa época. Y a partir de ahí se fueron calculando, cómo no, los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos deben ser calculados también a nivel municipal, a nivel urbano, ¿no?, los de provisión, los culturales, los de regulación, etcétera. ¿Por qué? Porque los servicios pueden ser sinérgicos o pueden ser antagónicos. Depende del trazo que yo haga en el plano, yo puedo derivar para potenciar una serie de servicios, a lo mejor en detrimento de otros. Por tanto, lo que es la visión de las sinergias y los antagonismos de los servicios y de los diservicios es clave para poder identificar y para poder trazar oportunidades en el territorio, ¿no? Bueno, ahí se trazaron, como no, los puntos críticos, los puntos de fractura, de conectividad, y se generaron, bueno, una serie de objetivos, de líneas, de acciones y una serie de, digamos, de líneas estratégicas clave para poder alcanzar una estrategia en el 2050. Esta estrategia no está aprobada oficialmente. Esperemos que ahora que está aprobada la estrategia regional podamos adaptar esta al contexto actual de conocimiento y se pueda aprobar en breve.
Bien, la estrategia de Pontareas, también utilizamos la información base de la estrategia supramunicipal de Coruña, pero ya con el conocimiento, ¿no?, de la estrategia nacional, de la europea y diferentes también experiencias trabajadas en otros contextos, ¿no? Ahí se identificaron los elementos fundamentales a nivel de territorio, a nivel de todo el ayuntamiento y también, lógicamente, en la parte urbana, ¿no? Tanto a nivel de las bondades que tiene el territorio como también de las debilidades, las discontinuidades o las propias barreras. Como es un ayuntamiento pequeño, lo que hicimos fue también clasificar los elementos verdes en una serie de tipologías, unas tipologías que están recogidas también en la estrategia nacional y en la estrategia gallega, y fuimos también identificando los diferentes servicios ecosistémicos vinculados al agua, al suelo, a la vegetación, etcétera, y también las sinergias y los antagonismos con los diferentes servicios y deservicios. Y a partir de ahí se fueron definiendo, ¿no?, y dimensionando las diferentes alternativas, objetivos y líneas estratégicas con acciones específicas para zonas concretas de la parte urbana. Bien, llegamos a Barcelona. Como decía antes, Barcelona, aunque es una escala macro, la esencia de trabajo, los puntos más importantes de las líneas que han definido, yo creo que pueden ser extrapolables a otro tipo de contexto, ¿no? Barcelona, de España, es el ayuntamiento que lleva más tiempo y con mejores resultados trabajando en infraestructura verde, en biodiversidad y en el plan de naturación urbana. Uno de los programas más importantes que desarrollaron fue el programa de impulso de la infraestructura verde, que partió de documentos previos, ¿no?, en los cuales se señalaban que había que aumentar 1 metro cuadrado por habitante, que había que trabajar en la integración de más vegetación, en particular el arbolado. Se desarrolló en el año 2017 un plan director de arbolado urbano y a partir de ahí definieron una serie de objetivos, ¿no?, con un programa. Y el programa tiene 4 líneas: incrementar el verde en las ciudades, mejorar lo existente, implicar a la ciudadanía, porque claro, en medio urbano hay mucha propiedad privada, hay mucho jardín privado, hay mucho elemento natural privado, que también forma parte inherentemente de lo que es la propia infraestructura verde. Y por último, lo que es el monitoreo, el seguimiento, el control y la supervisión. A partir de ahí, en cada una de las líneas, yo esta presentación se la pasaré al IET para que os quede reflejado todo el listado, ¿no?, de información. Simplemente, bueno, ¿qué es incrementar? Es crear. Y para crear requiero superficie. A veces la superficie a cota cero no la hay y tengo que trabajar en un plano vertical, en jardinería vertical, o tengo que trabajar encima de los edificios. Por tanto, Barcelona impulsó concursos y también impulsó ayudas económicas para que los propietarios privados pudiesen desarrollar soluciones basadas en naturaleza en edificios. Por tanto, incrementar la infraestructura verde, como veis, con diferentes opciones, trabajar con las superislas, ¿no?, con muros, en vía pública, nuevos parques, y tenían que alcanzar 160 hectáreas verdes más de aquí al 2030. Y lo tienen totalmente configurado, lo van a hacer y las van a superar. 160 hectáreas de verde a mayores en la ciudad de Barcelona. ¿Qué es para Barcelona mejorar la infraestructura verde? Pues es trabajar con criterios y con directrices de biodiversidad. Para eso hay que cambiar la forma de gestionar. Mayor intensividad de mantenimiento, menor biodiversidad. Por tanto, todos los criterios vinculados a naturalización de estanques, a la integración de elementos de biodiversidad como hoteles de insectos, casas de murciélagos, sistemas urbanos de drenaje sostenible, jardines de lluvia, todo eso va a mejorar lo que es la propia biodiversidad. De hecho, han transformado grandes praderas de césped en soluciones más vinculadas con la biodiversidad natural. El problema también es un problema de percepción ciudadana, porque la población, cuando transformas un gran césped muy cortadito en una pradera que a lo largo del año varía y se vuelve marrón, no lo entiende. Entonces hay que trabajar también con la población, contarles un poco el porqué de las cosas, ¿no? Recuerdo que hace años en California tenían un problema importante, ¿no?, de incendios y de sequía, y todo se volvía marrón, ¿no? Y la gente no lo entendía. Y lanzaron una campaña que se llamaba «El marrón puede ser hermoso». Entonces hay que hablar con la gente, informarles de por qué se trabaja, lógicamente, con este tipo de conceptos, ¿no? Bueno, en esta línea de trabajar, lógicamente, con la ciudadanía, ha habido BioBlitz, ha habido diferentes acciones, procesos de participación pública, etcétera, etcétera, para poder, como no, lanzar
Simplemente, después de ese gran proyecto de impulso a la infraestructura verde, ahora mismo Barcelona está desarrollando el Plan de Barcelona de naturalización. Y ahí tiene 4 pilares. Buscar la equidad ambiental, entorno verde equitativo, entorno verde conectado. Si no hay conectividad, no hay infraestructura verde. Reforzar la biodiversidad y buscar, digamos, un trabajo transversal en toda la ciudad. Este Plan Natura en Barcelona 2030 también tiene una serie de ejes: más verde y más biodiversidad, conservar y mejorar también el verde y la biodiversidad, y trabajar con y para la ciudadanía. Y ahí se han inventado diferentes soluciones para trabajar en toda la ciudad. Por ejemplo, una tipología de espacio verde que antes no había, que son espacios y jardines de biodiversidad. Entonces, está transformando lo que es la ciudad, transformando no solo los espacios a nivel de diseño, sino también los espacios a nivel de gestión, ¿no? Convirtiendo esas praderas de césped en zonas de biodiversidad, eliminando algunas visiones un poco anacrónicas, ¿no? Por ejemplo, que es la planta de temporada, que es un monocultivo, que no aporta nada a nivel de biodiversidad, ¿no? Solo desde el prisma estético, y también, lógicamente, trabajar con naturalización de escenarios, etcétera, etcétera. Y como decía, está trabajando también en temas de refugios climáticos, una red enorme, incluso con un sistema de alerta. Cuando se prevea que haya una alerta de extremo calor, la gente que reciba en el móvil dónde puede cobijarse durante dure esa alerta. Y tenía un poco más, pero bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí porque me voy a ir. Acabo con una frase de un filósofo que es Emerson, Waldo Emerson. Emerson fue el que cobijó a Henry Thoreau cuando escribió el libro Walden, ¿no? Pues Emerson decía que las instituciones no dejan de ser las largas sombras de las personas, ¿no? Para trabajar en este ámbito de infraestructura verde deben trabajar 4 pilares, ¿no? El pilar político, el profesional, el académico y el social. Y el político y el académico al final son personas. En tanto, las personas deben implicarse para poder construir un mejor futuro en las ciudades de España. Muchas gracias. Ben, pois despois desta conferencia tan ilustrativa, antes de comezar a analizar a marcha do proxecto Green Gap a través de 3 mesas redondas previstas, propóñolles ver un pequeno vídeo que nos poderá aclarar algúns conceptos clave á hora de planificar a infraestructura verde a nivel local. Identificación de los elementos de infraestructura verde. Conceptos clave. El diagnóstico estratégico nos ha permitido identificar las zonas naturales y seminaturales de alta calidad en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Detectar retos y problemáticas. Conocer las demandas de la población. Con esta información podremos definir los retos y objetivos concretos de la estrategia local de infraestructura verde. Pero antes necesitamos realizar una caracterización o clasificación funcional de los elementos sobre los que se enfocarán las acciones a implementar en el territorio. En la eurorregión Galicia Norte de Portugal, observamos distintos escenarios en las entidades locales. Existen municipios que por su realidad territorial solo necesitan trabajar a escala rural, mientras que otros han de incorporar sus espacios urbanos para adaptar la estrategia a sus particularidades. Los componentes de la infraestructura verde local se clasificarán en las siguientes categorías funcionales. Áreas núcleo. Áreas naturales de gran interés ecológico, esenciales para conservar la biodiversidad y el patrimonio natural en el territorio y que actúan como epicentros de la conservación. Corredores ecológicos. Franjas territoriales que conectan las áreas núcleo para favorecer la conectividad ecológica y ambiental. Zonas de amortiguación. Espacios que rodean las áreas núcleo y los corredores ecológicos con el fin de protegerlos de los impactos negativos que puedan causar las actividades humanas desarrolladas en sus proximidades. Áreas multifuncionales. Otros espacios también relevantes a la hora de proveer servicios ecosistémicos. Otros elementos de la infraestructura verde, orientados a minimizar las consecuencias que las grandes infraestructuras tienen sobre la biodiversidad y la conectividad ecológica. En la escala urbana se podrán incorporar aquellos elementos urbanos que sean relevantes para la conservación o mejora de la biodiversidad o para la provisión de servicios a la sociedad en cualquiera de las categorías citadas.
Llegados a este punto, para caracterizar los espacios identificados como elementos o componentes de la infraestructura verde, debemos tener en cuenta que entendemos como áreas núcleo aquellos espacios naturales con mayor biodiversidad, así como con especies endémicas, hábitats de especies amenazadas o en peligro de extinción como bosques autóctonos, cursos fluviales que conserven la vegetación ripícola, los humedales, las turberas o los prados naturales. Serán los elementos principales de la infraestructura verde. Identificaremos como corredores ecológicos aquellos espacios que cumplan la función de conector entre áreas núcleo, como por ejemplo, los cursos fluviales con vegetación ripícola, las cadenas montañosas, vías pecuarias, canales, los setos vivos, los muros de cierre de piedras sin rejuntar, bosquetes y zonas agrarias que sean refugio de fauna y flora. Para las zonas de amortiguación incluiremos componentes como las zonas de policía de los cauces de los ríos, zonas tampón de reservas de la biosfera, áreas de protección patrimonial y paisajística, entre otras. Asimismo, las zonas multifuncionales estarán conformadas por zonas seminaturales con una gestión sostenible de los usos del suelo, como lo son los espacios forestales, ordenados o gestionados desde la óptica de la sostenibilidad. Y faltarían otros elementos de la infraestructura verde, como son los pasos y túneles para fauna, escalas para peces o acueductos. En el ámbito urbano también se identificarán elementos de infraestructura verde tales como parques, jardines históricos, zonas de huertos, sendas o vías verdes, áreas recreativas, cubiertas verdes o bien espacios de oportunidad para mejorar el funcionamiento de la red ecológica. Estos elementos que formen parte de la infraestructura verde se caracterizarán según su estado de conservación, en función del cual se aplicarán distintas políticas de gestión. En este sentido, deberemos distinguir áreas de conservación, es decir, aquellas que proporcionan funciones ecológicas clave tanto para asegurar la biodiversidad como el bienestar humano. Áreas de restauración. Son áreas que cumplen funciones ecológicas importantes, pero cuya capacidad puede mejorarse. Teniendo en cuenta estas orientaciones y la información disponible sobre los elementos de infraestructura verde local, se establecerán distintos niveles de prioridad y acciones concretas, a fin de aumentar la resiliencia ecológica y social de toda la red. En resumen, todos los elementos de la infraestructura verde local han de estar identificados, delimitados y caracterizados según su función y su estado de conservación. Tener la red organizada nos permitirá planificar a largo plazo y desarrollar las actuaciones de recuperación y restauración necesarias para mejorar las zonas que lo precisen, aumentando así la resiliencia de la infraestructura verde en su conjunto.